Vale, ya está empezando a grabar. Voy a dejar Hola. esto aquí. A ver, todavía no he empezado. Es como estudio, toma. Tú entiendes más que yo. Vale. Estudio, toma, 1, 2, 3, ya está. Bienvenidos al Podcast with Friends. Hoy tengo a mi mejor amiga de Hong Kong, una de mis mejores amigas aquí. Se llama Isabel. Es una persona fantástica. Es verdad. Y no sé, tengo la idea de hacer distintos episodios con mis amigos y hablar de cosas distintas. O sea, no hay ningún guideline ni un temario. Pero bueno, simplemente quería hablar para que conozcáis a mi amiga Isa y que me cuente un poco más sobre su vida. O sea, Isa es una persona muy multifacética. Es lingüista, profesora, actriz, cantante, canta muy bien, escritora. Aquí tengo uno de sus libros. Una publicitaria. Sí, acaba de escribir y publicar un poemario. Y nada, no sé. Muy bien, pues nada, thank you for having me. Esto es lo que la gente dice en los podcasts. Sí, ¿no? Thank you for having me. Sí, como I admire your work, tal. Sí, Que ¿no? también es verdad, I admire your work como videógrafa. Que está comenzando, pero creo que tienes futuro. Sí. Porque al final, cuando quieres algo, lo haces. Te da igual lo que piense la gente y a mí eso me encanta. Ya, bueno, a ver, esto igual no sale en ningún sitio. No, esto vamos a ser famosas mañana. ¿Qué va, qué va? Bueno, No, pero pues sí. vamos a hacernos preguntas. Ahora tocan preguntas. Ahora sí. No, bueno, a ver, ¿qué tal te sientes ahora? En plan, en este momento de tu vida. O sea, ¿cómo te identificas? Bueno, en este momento de mi vida creo que estoy contenta. Creo que estoy como llegando al final de mi etapa en Hong Kong. Sí. Y siento como que estoy cerrando muy bien. Versus en otras épocas de mi vida, como cuando me fui de Nueva York por el COVID. Sí. Tuve como que cerrar sin cerrar, o sea, me fui de Nueva York sin saber si iba a volver. Sí. Aquí llevo un año sabiendo que me iba a ir, entonces... Lo llevo repitiendo todo el momento. Me ha comido la cabeza incluso haciéndome pensar, digo, igual Hong Kong no es mi sitio. Es verdad que uno hay que replantearse a cada momento de su vida si está haciendo lo correcto y está en el sitio indicado. Y es verdad. Y me alegro un montón en plan de que lo tengas bastante claro. Sí, yo creo que yo soy una persona que cambia bastante de opinión, o sea, me dejo a mí misma ser flexible mentalmente. Sí. Y si de repente ahora quisiera quedarme, a pesar de haber pensado durante, no sé, 10 meses que me quería ir, creo que también sería... o sea, respetaría mi opinión si decidiera lo contrario en el último momento, pero Sí. al final creo que estoy como muy tranquila y eso es buena señal. Ya, eso me alegro un montón. Porque te apetece un montón la vida en Madrid. Y además yo también creo que toda decisión es reversible, ¿sabes? En plan, no es el fin del mundo porque tomes una decisión u otra. O sea, siempre se puede cambiar. Siempre puedes ir a lo que realmente quieres. Sí. O sea, yo conocí a Isa en Hong Kong. Y la conocí en un café, estaba leyendo. Me pareció una chica súper mona. y lo estoy pensando hoy, digo, si la conociera en cualquier otro contexto, no sé si hubiéramos sido tan cercanas, ¿sabes? En plan, porque yo conozco mucha gente en plan saliendo de fiesta, tal, pero el hecho de haberte conocido en one-on-one de primeras, creo que me hizo verte más como una persona más completa y me hizo conectar mucho más contigo. Sí. Qué interesante eso, sí. Al final es un poco como el formato cita, ¿no? Sí, es que no es normal, o sea, cuando conoces a la gente no lo conoces en formato cita. Bueno, yo creo que en el extranjero sí se dan ese tipo de encuentros, ¿no? Entre amigas, Sí, que al final se convierten como en one-on-one y al principio como que tienes que vencer como la incomodidad de las primeras citas, Sí. que al final con un hombre creo que se vence bastante mediante la proximidad de cercanía, Sí. o sea, física, o mediante la química que puedes sentir con él y entonces tienes ganas de besarlo, pero con una amiga ese elemento romántico sexual desaparece, entonces tienes como que break the ice como puedas para poder encajar a un nivel como más emocional o no sé, cultural quizás, ¿no? Que puede ser lo que nos pasaba a nosotras, que somos medio españolas y yo más, ¿no? Pero como también chicas del mundo. Es verdad, no, totalmente, es verdad. Sí. Bueno, como veis, nos digamos por las ramas, bueno. pero está bien. Yo quiero preguntas y ChatGPT. Vale, tengo que pensar.
Sí, pero bueno. Las preguntas de ChatGPT eran más sobre todo tu vida en Hong Kong, en plan, ¿qué es lo que te lleva? Si tuvieras que decirte algo a tu yo recién llegada a Hong Kong, ¿qué consejo le darías? ¿O cómo ha cambiado tu persona durante este año y medio, 2 años que llevas aquí en Hong Kong? ¿Sí? Bueno, creo que son dos preguntas quizás relacionadas pero diferentes. Sí, son distintas. Entonces voy a elegir la primera. Yo creo que me diría tipo, esto te va a sorprender, no has venido aquí a lo que piensas que has venido. Vale, ¿y a qué viniste a Hong Kong? Yo venía a Hong Kong un poco a escapar de España, quizás, ¿no? De la rutina, de que todo el mundo sabe lo que vas a hacer, se sabe ya dónde vas a vivir, el sitio en el que vas a trabajar toda la vida porque la gente se mueve menos laboralmente. Sí, mucha estabilidad. Es o sea, bastante estable. Huía de la estabilidad y a la vez la inestabilidad de un trabajo que no me iba a permitir ir tan rápido como quería ir. Sí. Independizarme, tener mi casa, poder viajar por el mundo muchísimo, Sí. que lo hacía pero siempre viviendo desde casa. Entonces yo venía aquí como a romper con todo eso y a volver a disfrutar de la vida y casi ser estudiante otra vez, ir de fiesta muchísimo y conocer a gente de todo el mundo, estar por las esquinas y hablar con la gente, como pasa un poco en la universidad. Sí, y he venido aquí a tener mi propia casa, a cuidarla, a poner la lavadora, a levantarme pronto, a tener un montón de cenas de amigas que no acaban en discoteca, sí, sí, ni siquiera en copas, ¿no? Sino sí. son cenas por charlar con amigas y muchas veces ni siquiera de chicos, Ya, que era de lo que me gustaba hablar antes. Entonces, sí, creo que la Isabel de hace 2 años venía a un plan muchísimo más infantil, del que le ha tocado vivir, y creo que esto me ha hecho madurar y a la vez como, no sé, superar esa etapa de querer como estímulos todo el rato y pensar que una vida más tranquila, pero también llena de aventura, me puede encajar. Sí. Yo creo que también es una cuestión de la edad, o sea, mientras más gente va madurando, va buscando otras cosas, y es otra etapa de la vida en la que buscas algo más tranquilo y algo más estímulo mental quizás. Yo creo que siempre yo he sido una persona así, que siempre busco ese tipo de estímulos. Sí. Entonces quizás me ha costado madurar en ese sentido de como aceptar que puedes un sábado quedarte en casa. O sea, me ha costado mucho, pero creo que el tener mi propio espacio me ha hecho querer quedarme en casa un sábado. Si el quererte quedar en casa un sábado significa estar en una casa que realmente ya no es tuya, porque es de tus padres, porque es de tu abuela, y que tú tienes solo un espacio de esa casa y hay gente entrando y saliendo y no está decorada a tu gusto, al final, por mucho que puedas convertirse en tu hogar, no es un lugar en el que tú puedas sentirte cómoda, ¿no? En plan, no es tu 100%. propio espacio. No puedes desconectar del mundo porque el mundo sigue interrumpiéndote. En Ya, cambio, es verdad. Sí, sí. Pues a mí me pasa totalmente lo contrario ahora mismo. Yo creo porque no estoy cómoda en el propio sitio que he buscado yo. No me gusta estar en casa, siempre estoy buscando fuera, prefiero estar en un café. Obviamente, o sea, me encantan los cafés, siempre he sido de café, pero no me pasa eso aún. Sí. ¿Y por qué crees? Yo creo porque he pasado mucho tiempo en casa y últimamente llevo con una época en la que me siento muy sola, y el hecho de estar sola en casa pues me recuerda aún más, en plan, lo sola que estoy, de alguna manera. Y, o sea, yo en casa de mis padres me sentía súper cómoda, pero porque ellos no estaban, o sea, yo sentía que era mi casa. Ahora en la casa en la que estoy, pues tampoco siento que es mi casa. Igual es eso, ¿sabes? En plan, no es el espacio que he dado, no sé, por alguna razón. O hay mucho más ruido, o todavía no, todavía estoy en esa época en la que busco muchos estímulos, que todavía no he encontrado como la paz interior para sentirme cómoda haciendo algo yo, en plan, leyendo o desconectando. Porque siempre siento que llevo mucho tiempo conectada al mundo digital o cualquier otra cosa que me cuesta desconectar. Pero sí. Sí, creo que hay un peligro también, ¿no? En estar sola, que es que estás tú sola contra el espejo, yo diría, que es como tú contra tus propios males luchando sola. Entonces, lo que me pasa a mí, que eso sí me parece una cosa positiva en mi trabajo, es que estás llena de, o sea, estás rodeada siempre de gente y de niños que, en general, aunque obviamente tienen muchos problemas, son muy alegres, ¿no? Sí. Al final los niños, o sea, me gusta trabajar con adolescentes porque por mucho que puedan estar de mal humor a veces, al final
ver a niños crecer, o sea, es como muy bonito. Sí. Y estás rodeada de gente y de estímulos y de gente Sí. gritando y riendo y en el patio jugando con la pelota. Entonces, o sea, me parece como que en mi caso sí me viene muy bien tener mi burbuja de estar sola. Sí, en ese sentido sí. Yo es que paso mucho tiempo sola en el trabajo, en plan, una persona sola. Entonces, claro, llego a casa y es como he estado todo el día sin hablar con nadie. Realmente es bastante difícil. O sea, yo por eso cuando llego a casa digo, bueno, me voy a poner a llamar a alguien. Me voy a poner a llamar a un amigo, a mi hermana, a mi familia. Muchas veces no lo hago, muchas veces me quedo con el móvil. Pero es verdad que siento que no busco ese espacio sola porque siento que ya lo he tenido en plan... o sea, porque soy una persona que necesita mucho socializar bastante. O sea, de eso me he dado cuenta. Sí, como que pienso que quizás a ti lo que te vendría es al revés, ¿no? Llegar a una casa llena de niños sí, como revueltos. Sí, es verdad. Mientras que a mí, por ejemplo, eso yo lo veo en mis compañeras que son profesoras, el tener como doble tanda de niños es horrible. Tiene que ser cansado, la verdad. Claro, o sea, es verdad. porque se necesita que un balance al final. Sí, es verdad. Eres la persona responsable de cargos parecidos, ¿no? Que al final es educar en dos ambientes diferentes y uno es trabajo y otro es casa, entonces. Madre mía, tiene que ser algo. Eso no lo envidio. Pero en algún momento tendrá que llegar. Sí, ¿no? Pero yo quiero saber qué haré entonces, no sé. Ya, es verdad. No, sí. Y bueno, en plan, la otra pregunta era, ¿qué es lo que te ha enseñado? O sea, creo que lo has respondido ya, lo que te ha enseñado Hong Kong. O sea, ¿qué es lo que te llevas de Hong Kong? Bueno, me llevo eso, ¿no? Esa enseñanza, ese crecimiento personal. Y luego me llevo mucho lo que también he mencionado de las amigas, como las amistades femeninas como un núcleo en mi vida para sentir que somos independientes. Sí. No sé, como... Quizás es la primera vez en mi vida en la que quizás hago como proceso de selección de amigas, ¿no? Ya, es verdad. Porque normalmente como que te vienen dadas y entonces ahora mismo es como ya pues con todo este one-on-one y las citas de chicas como que vas seleccionando a tu grupo y siento como que de alguna manera me he hecho como mi grupo a mi medida, ¿no? Que he ido juntando una amiga de aquí y otra amiga de aquí, al final todas nos llevamos bien y he podido conocer tanto a vuestras amigas como juntaros a todas las mías y... No, y además es que Isabel lo hace muy bien, o sea, es muy bien host y de unión, porque al final todas tenemos como algo en común, o un tema de conversación en común, y todas somos súper majas, y claro, el hecho de que seamos filtro, en plan, seamos tus amigas, eso ya ayuda bastante, porque es como, ya tienes el tic de que es una persona normal. No, pero sí, lo de las amistades es súper importante, o sea, yo lo veo bastante importante. Y yo creo que cuando eres pequeño, cuando vas creciendo, todas tus amistades son amistades de pasar tiempo juntos, en el sentido de que podéis ser personas distintas y tener valores distintos, pero el hecho de que estéis jugando juntos es como amistades de conveniencia, en el sentido, en plan, son amistades de juego, ¿no? En plan, hacemos esto juntos, pero luego nunca te llegas a replantear el tipo de persona con la que estás pasando tiempo, ¿no? Pero yo creo que mientras vas creciendo, ya vas buscando otras cosas, entonces el tipo de amistades cambia. Sí. Y sí, yo, o sea, te entiendo muy bien con esto. Creo que también como que mi juego, por ejemplo, siempre ha sido el querer salir a bailar. Entonces yo buscaba amigas con las que podía salir a bailar y quedaba con una amiga de una amiga porque le gustaba bailar y porque le gustaba salir y otras amigas estaban más caseras. Y como que quizás a las amigas más caseras a veces pensaba, me da como pereza porque lo que quiero es salir porque es viernes, porque es sábado. Tenía como mucha ansia de salir. Y seguramente también me entré al volver. Pero, no sé, ahora me siento como... He empezado a reflexionar también las amistades que tengo en España y me doy mucha cuenta también de qué tipo de amistades no son solo amistades de fiesta, ¿no? No, para nada. O sea, yo siento que tienes un montón de amistades que son personas que les encanta estar en casa. Sí, es que son la mayoría. Yo soy una persona que me encanta estar en casa. Bueno, también me encanta salir, pero sí. Muchas de nosotras somos como más introvertidas, digamos. Sí, o sea, es que... sí, no por generalizar, pero sí, como que las personas introvertidas al final me parece que tienen como mucho mundo interior.
Y yo como que soy una persona reflexiva y me gusta como poder compartir como pensamientos bastante profundos. Sí, es lo que me encanta. O sea, me encanta hablar contigo por eso, precisamente. Y a ver, no todo el mundo que sale de fiesta se queda en la superficie, claramente, ¿no? Obviamente. Pero si solo sales de fiesta con una amiga, entonces efectivamente se queda en la superficie. Se queda porque no llegas a desarrollar esa conversación con esa persona, ¿sabes? En plan, no la conoces en otro contexto y muchas veces cuesta. Por eso digo, en plan, por eso decía lo de Hong Kong. Aquí he conocido mucha gente saliendo de fiesta o en algún otro contexto y seguramente sean como personas muy válidas, que tengan mucho mundo interior, pero el hecho de que le he conocido en cierto contexto y no llegamos a traspasar el one-on-one, como que hace que la amistad se quede en la superficie, ¿no? Lo que estaba diciendo. También, o sea, tienes suerte en el sentido de que tienes grupos, ¿sabes? A mí siempre me ha costado más como encontrar grupos. Siempre he tenido como una amiga aquí, una amiga allá, porque me gusta mucho esto de estar de uno a uno charlando. Yo siempre he estado así. Es lo que por eso he escapado de España, porque sentía que no encontraba la tribu. No encontraba mi tribu. O sea, en Hong Kong siento que, bueno, ahora mismo mi tribu eres tú y otros amigos cercanos aquí que hemos conocido, comunes, pero sí, en plan, la gente se va, viene, entonces me va a quedar otra vez huérfana de alguna manera, pero sí, es lo que toca. Pero sí, o sea, es lo que quería decir, en España también era como todo, esta persona me encanta, esta otra persona me encanta, pero no era como un grupo que se conoce, no es como, no es como el grupo de Friends, que vas a su casa, te tomas una copa, estáis los 6, 5 personas ahí y charláis, ¿no? En plan, sí, me ha faltado eso. Es difícil encontrar eso. Y lo que tiene a ver también de otras personas es que cuando hay esos grupos, como que luego no están tan unidos como parecen. Sobre todo cuando... En España se lleva mucho esto de tener como grupos de 15 personas. Sí. Yo siempre he sentido que era ajena a eso, ¿no? Pero yo tengo amigas y mis hermanos también, ¿no? Esos grupos como de 15 tíos que se van en la playa a hacer viajes, ¿no? Es verdad. Sí. Y al final, pues esas personas es otro tipo de amistades, yo creo. Que pueden llevarse muy bien entre unos y otros, pero otros ser como... más lejanos, pero es muy divertido, o sea, yo creo que eso es una cosa que... Pero tú lo puedes hacer perfectamente, o sea, realmente lo puedes hacer perfectamente. Ahora has unido en plan un grupo de chicas, 15 personas o no sé, 5 o 6 y si todas en algún momento deciden, hacemos esto, pues sale. Ese grupo sale. Lo que yo pienso es que eso también tenemos suerte de estar aquí en Hong Kong, donde ninguna tiene familia aquí. Entonces la gente es súper animada. Y encima, si estamos solteras como nosotras, entonces... Mucho más, sí, es verdad. Entonces la gente está muy animada a hacer cualquier cosa, en cualquier momento, un viaje de una semana para la otra. Sí. En cambio, en un lugar como Madrid, en el que la gente se queda y ya tiene familia, pues resulta mucho más difícil proponer algo y que la gente diga sí. Ya. De una semana para la otra, y sobre todo si lo que proponen es viajar a Bangkok. Ya, es verdad. Es que tenemos mucha suerte en ese sentido, ¿no? Es verdad. Por haber, de esas aventuras que hemos podido vivir aquí. Es verdad. Bueno, ahora hay que bajar la frecuencia. En plan, en vez de un viaje por mes o 2 viajes por mes, pues un viaje cada 6 meses. Ya. Yo lo voy a pasar mal. Bueno, pero es lo que has elegido. Ya. Pues sí. ¿Qué más preguntas tenía para ti? No, o sea, también quería hablar, porque Isa me parece que es una persona muy, muy decisiva. Y es algo que admiro mucho de ella. O es una persona que es bastante, no sé, en plan que tienes claro las cosas que quieres en tu vida. Y a mí me cuesta mucho, por eso es como algo que me gusta mucho de ti, ¿sabes? Porque tienes tus valores claros, tienes un criterio claro, eres una persona en plan que también estaba pensando hoy qué valoro de la amistad o qué valoro de la persona que es amiga mía, ¿no? En plan, ¿en qué baso la relación? Muchas veces es como kindness as the basis of the relationship. Y esa me parece una persona que es como bastante, o sea, muy buena en ese sentido, en plan, tienes valores que aprecio bastante. Pues nada, y en eso quería pensar en plan, ¿qué es lo que te hace decidir ciertas cosas, ¿no? En plan, how do you guide your decisions in life? Porque es algo que quiero aprender yo, porque es algo que me cuesta muchísimo, ¿sabes?
creo que durante muchísimo tiempo era como tener como referencia a mis padres. Sí, como entonces todo el rato estaba como comprobando si las decisiones les parecían bien a ellos, ¿no? Entonces, no es que mis padres para nada dictaminaran mi camino, porque al final yo cuando quise ser actriz, pues ellos no les encantaba, pero aún así lo apoyaron. Pero como que siempre buscaba como ese refuerzo de lo que estoy haciendo está bien. Sí. Pero es verdad, no sé si soy muy decidida, pero nunca me ha dado miedo como, no sé, como empezar algo nuevo o como que la gente me aceptara o no me aceptara por, no sé, publicar un libro de poesía o de pequeña ponerme un bolsito y ir al colegio todos los días con un bolsito y mis amigas reían de mí, pero... Ya, me encanta. Es que hay que ser así en la vida, ¿sabes? En plan... O sea, yo creo que no fue... O sea, sí, tuve una infancia súper cómoda, pero no fue tan fácil, o sea, el como ser tan original. Siempre he querido ser como diferente y eso al final no encajas, ¿no? Pero bueno, creo que eso me ha enseñado mucho y me ha enseñado a tomar pasos hacia adelante sin pensar mucho en las repercusiones que puede tener para el resto de personas de... O sea, bueno, o para mí en términos de reputación o cosas así. Vale. Y como decido, entonces, básicamente, mis padres y luego también creo que siempre hay algo dentro de ti. ¿En qué crees que basan la decisión tus padres? No, o sea, simplemente mis padres siempre creo que quieren lo mejor para mí y creo que son dos personas que en general tienen buenas ideas. Vale. Creo que el trabajo que también que he hecho este año es también desligarme un poco de las ideas, o sea, que no me interesan y quedarme con las que sí, que me parece eso muy importante a la hora de madurar también. Y me parece que al estar fuera de casa es mucho más fácil. Sí. Pero luego también siempre pienso que al tomar una decisión siempre hay algo dentro de ti que te está diciendo sí o sí no. Ya. Entonces es escucharlo y una vez que lo escucho ya no puedo no escucharlo. Ya, entonces, es verdad. No sé, cuando escribo poesías, cuando escribo journaling, ¿no? Como un diario, cuando lo digo en alto a una amiga... Ya sabes lo que quieres. O sea, cuando tú dices la primera vez, creo que me voy a ir de Hong Kong, ya lo tienes. Como que... O sea, puedes cambiar de opinión. Al final he cambiado de opinión, me voy a quedar. Pero ya lo que estabas diciendo se ha materializado en palabras. Entonces, para mí, eso creo que es lo que yo hago para tomar decisiones ahora mismo, ¿no? Que es como escribir y decir las cosas. Cuando una idea difusa la pones en palabras, ya no se puede ir de tu mente. Es bastante distinto, ya. Yo, aunque lo ponga en palabras, creo que siempre estoy dando back and forth, en plan... como que voy dando tumbos y no llego a tomar la decisión, pero cuando has dicho en plan, ya sabes lo que quieres, me he dado cuenta que mi problema es que no me fío de mi propio criterio, o sea, no creo que sea la persona correcta para decidir para mí y por eso muchas veces no me escucho, o sea, por eso es súper importante lo de escribir, lo de hacer journaling. Creo que sí, para reflexionar un poco más. Sí. Y la parte que te decía, ¿no? De llevar el bolsito al colegio, o sea, eso es como tu versión de hoy en día sería como en plan pensar que lo que tú vales es igual de válido, o sea, lo que tú piensas es igual de válido que lo que piensa otra persona. Justo. Sobre ti o sobre ellos, ¿no? Ya. Sí, es verdad. No, yo creo que hay que trabajar, ¿no? Obviamente. Obviamente cuando yo escribo, muchas veces me ayuda muchísimo. O sea, porque la decisión de haberme cambiado de trabajo, porque no lo tenía nada claro, o sea, estuve con Isa hablando en plan 3 semanas para decir si sí o si no, hablando con mis antiguos jefes una semana, porque estaban intentando convencerme de quedarme, y yo como no lo tenía claro, pues estaba dando paso a que la gente me convenciera, y preguntando a 1000 personas. Pero bueno, una de las cosas que me ayudó realmente fue volver a mi agenda anterior y ver que uno de mis metas para ese año era cambiar de trabajo. Y digo, bueno, ya lo tenía claro. O como ir a la boda de mi amiga. En plan, tenía la idea de ir a la boda de mi amiga, pero no había comprado los billetes y al final se me hizo todo mucho bola. Pero luego volví a ver las metas que tenía para ese año y era no perderme las bodas de mis amigas. Y eso me ayudó también bastante lo compro ya, que si no, nunca voy a ir. Sí. Qué guay eso.
De tener las cosas registradas. Sí, tener las cosas registradas, porque es que yo muchas veces me dejo llevar por el momento, se me olvida, no sé, de alguna manera como que me cuesta, ¿no? En plan, decidir en ese momento. Pero cuando veo que en mi anterior yo, ya que tenía, en plan, quería hacer ciertas cosas, pues digo, es que lo tengo que hacer, de alguna manera, ¿sabes? Sí, como si llevas mucho tiempo pensando eso, ¿no? Justo. Tiene que ser verdad. Sí, que si no, no lo llevo a cabo. O sea, muchas veces dejo que las cosas pasen y no hacer nada, pero... Sí. No sé, pero bueno. creo que esto lo compartimos, lo de la escritura. Sí, lo de la escritura es bastante importante. Ayuda muchísimo. Es verdad. Pero bueno, o sea, yo no soy este tipo de persona. Ahora mismo estoy como en una etapa un poco mala. Así que estoy hablando como de manera un poco negativa de mí, pero sí, es algo que estoy trabajando y por eso me gusta saber en plan cómo piensa la gente, cómo lleva sus tipos de decisiones y intentar en plan coger cosas de ciertas personas, ¿no? En plan, de quizá en plan hay muchas cosas de las que puedo aprender de ti que me encantan, por eso en plan me encanta como persona. Melissa. Es verdad. Es como una carta de... Me le preguntas. No, pero sí. Entonces por eso digo, por eso estoy haciendo esto, ¿no? Pero sí. Te voy a echar de menos. Yo también. Es que no me quiero poner cursi, pero ya sabes que tienes muchas cosas buenas, Melissa. Ya. Tu energía. O sea... Ahora para mí, en plan, ¿qué es lo que aprecias de mí? Vale, pues 1000 cosas. O sea, le caes bien a cualquiera. Eso para mí es una cualidad súper positiva. A mí no me ha pasado, ¿No? pero es que tú le caes bien a la gente y no por ser falsa, ¿no? Porque se puede caer bien a la gente por decirle a las personas lo que quieren escuchar. Sí. Pero tú que le caes bien a la gente porque es auténtica. Lo que te decía antes, de lo que más me gusta de ti es que no tienes ese sentido de vergüenza. O sea, tú también hubieras llevado un bolsito al colegio si te hubiera dado la gana. O sea, tú siempre has hecho lo que... Yo llevaba mi bolsito, el que me daba mi madre. Claro, es como... Haces lo que quieres y no te no te paras, creo, a pensar, uy, si esta persona con la que coincidí en cuarto de la ESO va a decir que mi post es no sé qué. No, tú lo subes. Es como, claro, te da igual. A mí eso me parece súper positivo para avanzar personalmente, el pensar que lo que importa en los demás de verdad da igual. Yo creo que aunque yo vaya de que me da igual, quizás me afecta más de lo que veo que te afecta a ti. Sí, pero yo creo que a todo el mundo le afecta de alguna manera, Ya, pero tú lo haces. No, hay muchas cosas que dejo de hacer por miedo a lo que piensan los demás. Sí, por ejemplo, en plan, a mí siempre que tenía la espinita esta de ser, en plan, influencer o subir cosas, ¿no? En plan, siempre he sido una persona bastante online. Pero nunca lo he llevado a cabo de hacer, y ahora con el trabajo porque tienes un trabajo corporativo, ¿no? Cuesta mucho, en plan, si me ve mi jefe o si tal. Bueno, lo sube igual, pero sí que lo pienso. O sea, sí que me echa para atrás y me deja hacer ciertas cosas que yo creo que si no ya hubiera hecho. Pero igual me afecta menos, no lo sé. No sé, creo que nunca es el momento perfecto para empezar nada, ¿sabes? Siempre hay que empezar como cuando puedas, la primera vez que lo pienses, ¿sabes? No sé. Es verdad. Pero bueno, es tomar la acción y luego ya pensar las consecuencias. Sí, no sé. Pero también valoro más cosas de ti. Vale. Valoro de ti que eres muy espontánea y eso me parece que tiene también, o sea, obviamente hay veces que te juega malas pasadas, pero otras veces pues una persona flexible que dice que sí a las cosas, muy aventurera. Me pareces una mujer muy valiente que ha venido a la otra parte del mundo, que te podrías ir de vuelta, la tendrías que vivir en Estados Unidos, en Canadá, en donde fuera, porque eres capaz de adaptarte, que eso mucha gente no puede hacer. Me gusta que también tu perspectiva sobre pues tu cultura, ¿no? De latina, china, española, eso me parece como súper interesante. Eres una persona muy única en ese sentido, que puedas como comparar todas esas culturas y quedarte con una visión del mundo como, no sé, bastante bondadosa, en la que te fijas bastante las cosas buenas. Me has enseñado muchísimo sobre respeto a, pues en concreto a la cultura china porque la tenemos más cerca, ¿no? Sí. Entonces, no sé, de ti creo que puedo aprender a ser incluso más internacional, a respetar, a atreverme a decir que sí a las cosas, a probar
deportes nuevos, aventuras nuevas, comidas nuevas. Ya, es verdad. Yo creo que nos retroalimentamos mutuamente en ese sentido. Yo he probado muchas cosas nuevas también, gracias a ti. Pero sí. Y Como bailar. como bailar salsa, bachata. Sí. Sí, sí. No, pero es verdad. No. Pero bueno. Sí. Y eres fuerte, eres muy fuerte también emocionalmente, creo. Sí, yo creo que sí. Sí, eres una mujer fuerte, sí. Mm. O sea, te veo No capaz te de... lo nego. No, no, pero te veo capaz de afrontar situaciones difíciles. Y tú me dices que algo malo te ha pasado en la vida, Sí. yo en la distancia voy a saber que tú vas a estar bien, o sea, que lo puedes asumir de una manera o de otra, pero como que tienes los recursos para poder superarlo. Me parece es como que ves la realidad de la vida, ¿sabes? No ves la vida como con un filtro rosa, sino que la ves como es, y aún Sí. así estás enamorada de la vida y de las cosas Qué buenas mona. que te ofrece. Es verdad. Ya, es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. No, yo creo que hay que ver la vida en plan de manera buena, ¿sabes? Al final, o sea, la realidad la puedes amoldear tal como quieres. O sea, sí, cada uno tiene su propia realidad y tú te creas, yo creo que sí, Gustavo. Tú te puedes crear tu propia realidad para llevar a cabo lo que quieras, en ese sentido. Eso siento que es Hong Kong, un lugar donde puedes crear lo que quieras. O sea, tu realidad se puede hacer Se puede amoldear, ¿no? Sí, sí, O sea, por mucho que no haya encontrado una comunidad de baile, si yo quisiera la podría haber montado, ¿sabes? Sí. O sea, todo se puede crear y esto es un... Porque todo el mundo está dispuesto, o sea, eso es lo que me gusta de esta ciudad, en plan, o de las grandes ciudades, ¿no? En el sentido de que todo el mundo es de un sitio. O sea, cuando ya todo el mundo tiene como una identidad ya creada, en plan, no sé, lo comparo como Madrid. Sí. En plan, que ya tiene una infancia súper establecida, los grupos ya están hechos, en el término de si quieres conocer gente, cuesta muchísimo más entrar a un sitio porque la gente ya tiene sus amigos de primaria, de la universidad y no están abiertos a que venga alguien nuevo, ¿no? Y a conocer a otra persona. Entonces eso es lo que siempre me ha costado de Madrid. Y el hecho de decir, de tener que explicar, no, es que la comida china es así y tal, celebramos estas cosas. Y la gente no es como, no esté tan abierta, ¿no? A escucharte ya tal. Me costaba muchísimo. Pero aquí en Hong Kong, como todo el mundo es de un sitio, en plan, todo el mundo es de Hong Kong, pero o son de Indonesia, o son, yo qué sé, de Arabia Saudí, de España, ¿no? De África. No sientes que sean de esos sitios. Al final, en plan, le ves tal y como es como una persona es que ha crecido con un background distinto, pero al final ves que sois el mismo tipo de persona. Que creo que en algún otro sitio con una identidad cultural ya más establecida, como cuesta que todo el mundo se perciba como una persona y ya está. Sí, creo que hay este perfil como de personas internacionales. Sí, de la casualidad de que tengo muchas amigas, incluso en Madrid, mi grupo de amigas son así. Sí, son internacionales, ¿no? Por eso pienso que son tan guays, ¿no? Pero siempre hemos tenido como estas ganas de explorar más allá. Sí, creo que es muy importante. Sí, sí, sí. Y tengo ganas de volver a Madrid y como poder buscar más personas así. Creo que ya mis amigas son muy así, pero si me tengo que rodear ahora de más amigas, o por ejemplo, pues si voy a una cita o algo así, quiero buscar a personas internacionales. Justo. Yo sé que yo no puedo acabar con una persona que no haya salido de su propio sitio, ¿no? Sí, o sea, aunque no haya vivido fuera de España, pero que sí tenga curiosidad Justo. por entender otras nacionalidades, que tenga amigos en España de otros países, por ejemplo. Justo. O sea, da igual lo que sea, o sea, lo importante de esa persona es que tenga una mentalidad abierta a querer entender más y a conocer más. O sea, lo que cuesta es que justo yo lo que conocía antes era mucha gente con una mentalidad muy cerrada. Sí, eso cuesta. Muy orgullosa de lo que sabe, pero no dispuesta a aprender más. Entonces ahí sí que cuesta hablar con esa persona. No, sí. Esa es otra cosa que me gusta de ti, que te gusta saber más, que lees, que eres curiosa, que te formas, ¿sabes? Como día a día con distintas cosas. Ya. No, pero tú también, totalmente. O sea, bueno, pero sí. Ay, pero me tengo que ir a dormir ahora. Audiencia del podcast. Tengo sueño. Sí, una de las cosas que tengo que aprender de Isa es dormir pronto también. No,
No, pero sí. No, espero que hayáis disfrutado del podcast. Vale, una última pregunta. Vale. Si tuvieras que comer tu última comida en Hong Kong, ¿cuál sería? Pues estaba pensando porque me quiero tomar otro pineapple bun. Vale. Es que no me toma tantos como me gustaría, es que me encanta. ¿Sí, no? Me encanta el pineapple bun. Es verdad. Entonces he pensado en ir a Kowloon o algo a tomármelo, no sé. Muy Es bien. que me encanta. O sea, tienes que buscar el mejor pineapple bun Ya, y, yo creo y que ya sí. está. ¿Y con quién te lo tomarías? ¿Quieres que diga contigo? Bueno, di lo que quieras. Sí, contigo, con, no sé, con algún amigo que tengo por aquí, alguna persona que, por ejemplo, Amigo. tengo algún amigo que es nuevo en la ciudad, entonces Vale. creo que le podría gustar, por ejemplo, probarlo porque Ah, no bueno. lo ha tomado. Yo tampoco lo he probado. ¿Que no has probado pineapple bun? Sí, sí lo he probado. Ah, Lo vale. decía de coña. Bueno, pero te puedo elegir En a plan, ti. para compartir. Te puedo elegir a ti. Obviamente yo me elegiré a mí. Después de este podcast y esta declaración de amor, te elijo a ti, vamos a por pineapple bun. Ahora no. Para la última comida. Vale, pues nada. Espero que hayáis disfrutado. Chao, chao. Así, el El libro. libro Los de argumentos de Daisy. querer, disponible en Amazon. Genial.